Tengan todos muy buenas noches, mis hermanos, y gracias por estar conectados a www.radioelsalvadordemundo.com. En esta noche nos encontramos en un programa más de Liturgia Viva, ese espacio que la radio nos ha dejado a nosotros, el Ministerio de Liturgia, para poder hablar de sus maravillas y también de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Mi nombre es Diego Rodríguez y soy del grupo Jerusalén. Y va a ser un placer, un gusto estar con cada uno de ustedes. Y también les dejo a mis hermanos para que se presenten cada uno, de qué grupo vienen y cómo se encuentran. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Marcela Granielo, yo soy del grupo Jóvenes El Salvador del Mundo y para mí también es un gusto poder estar con ustedes. Gloria a Dios. Buenas noches, mi nombre es Luis Aldaña, soy del grupo David y para mí es una bendición poder estar acá y compartir con ustedes. Buenas noches, mis hermanos, mi nombre es Guillermo Calidonio, soy actualmente del grupo Samuel. Realmente es increíble estar aquí nuevamente en la radio, en programa de liturgia. Realmente es increíble conocer siempre con cada tema llenarse de Dios. Así que desde ya vamos a estar aquí, tratando de abrir este tema que es muy interesante. No, y además que especial es poder estar con diferentes hermanos de diferentes grupos. Se dieron cuenta, todos somos de diferentes grupos y qué bonito que todos podamos formar parte de Liturgia Viva. Gloria a Dios. Sí, como nosotros como grupo de jóvenes estamos más que agradecidos con la comunidad y con el Señor de poder estar aquí para hablar acerca de ese tema que lleva por nombre la oración cristiana, la revelación de la oración. En estos temas anteriores hemos estado hablando acerca de los mandamientos y cómo cada uno de ellos y profundizando sobre cada uno de ellos. Y ahora vamos a empezar nosotros la introducción acerca de la oración cristiana. Entonces vamos a hablar acerca de qué es la oración, lo que significa, qué conlleva. Vamos a profundizar más acerca de ello y también vamos a hablar acerca de los tipos de oración que existen para que ustedes puedan identificarlos y puedan implementarlos cada uno en su vida diaria. Antes de ello, yo quisiera empezar la mejor manera, que es entregándole ese servicio y este programa al Señor. Así que le pido a Luis que nos haga el favor de poder dar esa oración para que podamos iniciar de la mejor manera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mi Señor Jesús. Quiero comenzar dándote las gracias porque es tu amor quien nos tiene acá. Te quiero entregar este momento que sea de bendición, de edificación. Queremos seguir aprendiendo de ti, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Y que todas las personas que escuchen este programa también puedan conocerte más a ti, Señor, poder estar más cerca de ti. Te entregamos este momento, te entregamos nuestros corazones para que tú te encargues de todo lo que hemos dejado afuera para poder estar acá, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Quédate con nosotros y en tu nombre hemos orado. Amén. 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 Para el Hijo, Espíritu Santo. Amén. La oración cristiana, la revelación de la oración. Hablamos con Marce acerca de lo profundo y lo bonito que es ese tema, porque, o sea, siempre en la comunidad nos recalcan y nos viven diciendo acerca de la oración, que es un pilar totalmente fundamental e indispensable para la vida de un cristiano y que sin ella no somos nada. Entonces, qué bonito es poder empezar a profundizar acerca de ese tema de la oración cristiana. Y yo quisiera, antes de empezar a hablar acerca del tema, que cada uno de ustedes me comentara brevemente qué significa la oración para cada uno de ustedes en su vida. Memo. Básicamente, ¿qué significa la oración para mí? Bueno, como lo mencionamos, a veces teóricamente leemos, ¿verdad? Que es un diálogo profundo con Dios, que es algo que me nace del corazón, una forma sincera de expresar palabras a nuestro Creador. Pero quizás personalmente la oración para mí es aquel encuentro el cual tú llegas donde tu Creador, donde llegas donde aquel que ya sabe tus necesidades, aquel donde tú llegas a un auxilio. Para mí básicamente eso es lo que significa para mí la oración. Adiós. ¿Marce? Pues fíjate que hay algo que a mí me impacta un montón, que es que dicen que tu corazón no está en paz hasta que estás cerca de Dios. Y para mí eso es la oración, el hecho de poder encontrarte con Dios y saber que ahí es tu lugar y que todo lo demás, o sea,
tus problemas, tus cargas, todo queda porque Dios está contigo, ¿me entendés? Entonces ese encuentro personal con Él, donde tú puedes ser libre y sin máscaras, ¿verdad? Con Él, porque Él sabe cuál es tu necesidad, conoce tu corazón y a Él no lo puedes engañar, simplemente sos libre para hablar con Él de la manera, o sea, sinceramente. Luis. Mira, para mí es un momento en el cual puedo ser yo. O sea, quizás en el día a día nosotros tratamos de solucionar muchas cosas, pasar por X cantidad de situaciones que nos hacen quizás aparentar ser alguien, pero yo tengo la seguridad de llegar a mi oración y poder estar con Dios que no me juzga, con Dios que solo se fija en mi corazón, y es un momento en el cual a mí me ha ayudado a poder aprender a alabar a Dios, aun si la circunstancia de mi vida es la menos idónea, pero ese momento siempre lo he aprovechado para alabar a Dios, y eso me ha hecho acercarme mucho más a Él. Gloria a Dios. Sinceramente, la oración es un misterio de la fe, así como también muchos misterios que el Señor nos ha dejado, como es la Eucaristía y muchos otros misterios, pero ese es un misterio de la fe que nosotros profesamos en el credo y que día con día tenemos que vivir a diario. Y sinceramente, cada uno me dio como su definición acerca de la oración, y no hay como una definición concreta, porque para mí la oración puede significar una cosa y para uno puede significar otra cosa totalmente diferente. Yo les quiero compartir una definición acerca de qué es la oración según Santa Teresa del Niño de Jesús. Y ella dice: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y sinceramente, eso a mí me impacta, porque aquí nos da a entender que tenemos que orar, mantenernos, así como también dice la palabra, orar siempre. Ya sea estemos tristes, ya sea estemos alegres, buscar siempre al Señor en la oración y esa intimidad con el Señor, para que así podamos siempre estar en comunión con el Señor. También nos dicen también, y eso es algo que me llama bastante la atención, que uno no puede amar algo que no conoce. Así es. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de la oración, hablando, dialogando con Él. Y así poco a poco ir profundizar para que podamos conocer más y ser más como Jesús. Y también en la Biblia podemos encontrar acerca de cómo el Señor ocupaba la oración como instrumento para poder fortalecer su alma, para poder hablar con ese Padre Creador, para poder siempre estar en comunión con Él. No sé qué te parece eso, Luis. ¿Qué pensás acerca de esa herramienta tan cercana que tenemos, pero a la vez tan misteriosa? O sea, ¿qué pensás acerca de todo esto? Fíjate que ahorita que comentabas acerca de Jesús, que Jesús también oraba, ¿verdad? Para mí siempre me ha parecido increíble pensar en aquel momento en donde Jesús se alejó a orar. O sea, como tú decís, es algo, es un instrumento que tenemos a la mano, pero quizás muchas veces nosotros no lo utilizamos, ¿verdad? Y ahí es donde yo reflexiono en que Jesús lo ocupó, y Él, siendo Dios, sintió la necesidad de orarle al Padre. Entonces eso me ha dejado en mi corazón de que no hay ningún momento en el cual yo tenga que dejar de orar. Si Jesús lo hizo también, pues yo lo tengo que hacer aún más, ¿verdad? Porque yo estoy aún más necesitado de Dios. Hay una alabanza que a mí me encanta acerca de la hermana Glenda. Yo sé que vos también te encanta un montón, Luis. Si conocieras el don de Dios. O sea, Dios nos ama con locura y con ternura, que está maravilloso y tan sencillo como podemos encontrarlo a Él en una oración, una pequeña oración, encontrarlo a Él. Y es tan maravilloso cómo podemos nosotros encontrar un oasis de agua viva en medio de
de tanto quizás caos, tantos problemas. Yo quisiera compartir un numeral de catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2560, y dice: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Ahí Cristo vive, va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Imagínate. Eso tú me lo comentabas, ¿verdad, Marce? Acerca de eso. ¿Qué te parece? ¿Qué me puedes comentar acerca de...? Bueno, sí, lo que estábamos hablando con Dieguito antes de empezar el programa, precisamente esto que acabas de mencionar, es que Dios siempre va a ser Dios. Pero los que estamos más necesitados del encuentro con Él en nuestra oración somos nosotros, porque Él es ahí donde nosotros nos llena de fuerza, nos llena de paz, nos llena de amor. O sea, ahí realmente Él está deseando que nosotros nos encontremos con Él para darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos dentro de la oración. O sea que al final quienes salimos más gozosos somos nosotros en realidad, porque Dios va a ser Dios siempre. Amén. ¿Sabías, Memo, que la oración cristiana es una alianza con el Señor? Sí, verdaderamente, como lo dice la palabra, una alianza, una unión que Él ha creado, ¿verdad? Según el Catecismo, el numeral 2564 dice: la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué te parece acerca de esto? Que esta alianza que el Señor nos ha dejado a través de la oración y que podemos estar en contacto y más cerca con Él. ¿Qué te parece, Manu? Fíjate que, como te lo decía, ¿vea? Y quizás no te lo desglosé, ¿vea? Pero como lo mencionaba un libro, que cómo se revela Dios a Jesús, ¿vea? Siempre en la cultura del encuentro, ¿vea? Aquello de que Dios siempre llega hacia ti. No es algo que nosotros podamos entender el por qué, ¿vea? Pero, por ejemplo, ¿cómo se le reveló a Abraham? ¿Cómo se le reveló a Isaac? ¿Cómo se le reveló a Jacob? ¿Cómo inclusive a Moisés Dios le dictó las tablas, ¿vea? de los mandamientos? Todo eso es Dios, ¿verdad? Que llega a tu encuentro. Pero cuando ya nosotros buscamos a Dios de corazón, por medio de la oración, se hace la alianza, ¿verdad? Por ejemplo, que cada uno de estos personajes que mencionamos jamás hubiera sido una alianza si ellos no contestaran, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día a día nosotros vivimos en tantas cosas que ya no existe esa alianza ni de amistad con tus propios seres humanos, tu familia, que siempre no está ese momento de uno llegar al encuentro y ni tampoco ser uno receptor, ¿vea? de las cosas que alguien te quiere transmitir, ya sea positivas, ya sea algo bueno, ¿vea? Creo que por eso es la alianza, es algo sumamente una virtud de la oración. Gloria a Dios. Yo quisiera preguntarles a cualquiera de ustedes que me contestara. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron a orar? ¿O se acuerdan cuándo fue la primera oración que aprendieron, que dijeron? ¿Se acuerdan? Mira, yo te soy sincero, realmente yo no te puedo decir si alguna vez he hecho una oración buena, porque realmente, como lo dice hasta en la palabra de Dios, hasta los discípulos, o sea, se quedaban dormidos al orar, ¿ve? Hasta ellos fallaban, pero realmente es Jesús que poco a poco te enseña a orar. Y creo que tus primeras oraciones de niño quizás solo eran antes de dormir, al levantarte, pero quizás solo era una noción de cómo ese niño, ¿vea? Que llega a su padre y le dice algo sincero. Nosotros éramos sumamente sinceros con el Señor, ¿vea? Por ejemplo, si terminábamos el día, le decíamos gracias, Señor,
pero era un gracias de todo corazón. Hoy, como somos, ya tenemos conocimiento que Él nos creó, que es nuestro Padre, y ya coloreamos nuestra oración, ¿ve? Le decimos, gracias Padre por tal cosa, y lo vas desglosando, ¿ve? Pero creo que si me preguntaras, mi primera oración, creo que era así chiquita, ¿ve? Pero muy sincera. No digo que no sea sincera ahorita, ¿ve? Pero era demasiado sincera antes. Pero eso es lo importante y eso es lo que nos fija el Señor. El Señor no se fija que busquemos palabras rebuscadas y que busquemos y que no sé qué, y no sé cuánto. La oración que viene del corazón, la oración más sencilla, esa es la que le agrada al Señor. Exacto. No hay donde más quedar. ¿Ustedes se acuerdan? Fíjate que estaba tratando de pensar ahorita que estaba escuchando a Memo, pero mira, quizás oraciones por los alimentos o algo así que te pueda decir, pero no me acuerdo. Sinceramente es algo que me acabas de preguntar y no te puedo contestar porque realmente no es algo que me había puesto a pensar en antes, ¿me entendés? Pero ya me dejaste eso en el corazón y realmente creo que es bueno acordarme. Yo, en lo personal, fíjate, bueno, íbamos a Samuel, ¿te acordás? ¿Verdad? Cuando estábamos pequeños, bueno, más pequeños. Y yo creo que ahí aprendí a orar, ¿sabes? Yo, pensando ahorita que estoy en David, que ya es un grupo de gente un poco mayor, ¿verdad? Y recordarme en los momentos que yo estaba en Samuel, yo quisiera volver a tener, como decía Memo, ¿verdad? Esa oración sincera de niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las oraciones más bonitas las aprendí estando en Samuel, ¿verdad? Los que me enseñaban en Samuel. Gloria a Dios. Y quizás nosotros, porque estamos ya en un ambiente de comunidad, ya tenemos un crecimiento, sabemos cómo orar y no nos da miedo de hacerlo, pero hay gente afuera que no conoce, no sabe ni siquiera cómo orar, y eso es algo que quizás a veces nos tiene que preocupar y que alentar a ir más allá, a trabajar el reino de Dios. Y una de la forma en la que podemos hacer es con la oración, o sea, simplemente orando por alguien. Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque acerca de los tipos de oración. Esa es una gran forma de poder ayudar a otras personas. Pero ahora vamos a ir a un pequeño corte para que puedan quedarse reflexionando acerca de esto. Y también lo vamos a dejar con una alabanza para que puedan profundizar más en la oración y estar más en comunión con Dios. Así que los invito a que no se desconecten de su programa Liturgia Viva aquí por radiosalvadordelmundo.com. Estamos de vuelta en su programa Liturgia Viva aquí por radiosalvadordelmundo.com. Nos encontramos varios de los jóvenes de varios grupos de Ministerio de Liturgia, el cual servimos en ese ministerio tan hermoso en el cual conocemos el amor de Dios, y estamos hablando acerca de la oración cristiana, la revelación de la oración. Esa introducción que es para los demás programas acerca de qué significa la oración. Y hablábamos en el bloque anterior, les hacía la pregunta a cada uno de mis hermanos que están aquí acerca de si se acordaban cuál fue su primera oración o cuál era, o se acuerdan cómo aprendieron a orar. Y básicamente hay una oración fundamental que Jesús nos dejó, y casualmente es el evangelio del día domingo. De este domingo habla acerca del Padre Nuestro, y ahí está desglosado cómo tenemos que orar. En esa oración nos habla acerca de cómo orar a nuestro Padre para que pueda bendecirnos, para que pueda ayudarnos, venciendo las tentaciones del mal, del pecado que nos agobian y que nos atacan día con día. Entonces, si ustedes no saben orar, o quizás les cuesta entrar en intimidad con Dios, esa oración es sencilla y pueden aprendérsela y pueden profundizarla, porque a veces nosotros la decimos la decimos como que somos robots, o sea, la decimos aprendida, compadre, y no profundizamos y no nos damos cuenta de esa bendición que el Señor nos ha dejado, de esa oración, para poder pedir y para poder dar gracias, para alabar al Señor. Y es por eso que también yo quisiera empezar este bloque enseñándoles a ustedes los diferentes tipos de oración que existen. Por si ustedes no sabían, hay diferentes tipos de oración para que podamos tenerlos en cuenta y podamos meditarlos y podamos ponerlos en práctica en nuestra vida, y sepamos que cuando estemos frente al Señor
ya sea le estemos agradeciendo, le estemos pidiendo algo, le estemos alabando, y podamos tenerlo en cuenta para nuestro crecimiento espiritual. Así que yo quisiera empezar a explicarle el primer tipo de oración, que es la oración de bendición y la adoración. Y según el Catecismo, en el numeral 2626, nos dice: la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es el encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Así que esta oración nos recuerda que Dios es un Dios de bendición, que Él siempre nos quiere dar lo mejor a cada uno de nosotros, porque nosotros somos sus hijos, a quienes Él ama con locura, y Él nos bendice día con día. Pero si nosotros no le pedimos, si nosotros no acudimos a Él, Él no nos va a bendecir, sino que tenemos que pedirle abundantemente, y Él también lo puede obrar, lo puede hacer, porque Él es capaz de hacer todo posible. Y es esa misma oración que es elevada hacia el Padre, y que bien también nos bendice, y con ella recibimos esa gracia del Espíritu Santo, así como también los apóstoles, así como nos comentaba Memo, de que los apóstoles oraban en todo momento porque Jesús se lo indicó que lo hicieran así. Y es así como los apóstoles recibieron en Pentecostés, que acabamos de vivir hace poco, ese fue el Espíritu Santo. Entonces justamente los apóstoles y María se encontraban en oración, y fue así como ellos recibieron esa bendición del Espíritu Santo, ese fuego que bajó sobre cada uno de ellos y los animó a ir más allá. Así que eso prácticamente también es la oración de bendición. Y la oración de adoración es cuando nosotros reconocemos ese poderío del Señor, cuando nosotros exaltamos la grandeza, exaltamos las maravillas del Señor. Porque siempre nosotros en la alabanza reconocemos, y hay un momento especial de la oración en el cual exaltamos y le decimos al Señor todo lo que Él es grande, Él es hermoso, Él es bello, Él es misericordioso. Entonces nosotros ahí adoramos. Él es santo, Él es... y ahí es donde nosotros le damos la adoración que Él se merece. Así que prácticamente eso se desglosa la oración de bendición y la adoración. Yo quisiera que Marce nos compartiera acerca de... el otro tipo de oración. Sí. Solamente como para agregar un poquito a lo que tú decías, en esta oración de bendición y adoración es donde nosotros reconocemos todas las maravillas y las bendiciones que también Dios tiene con nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Y en cuanto a la oración de petición, según el Catecismo, en el numeral 2629 nos dice que el vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices: el pedir, el reclamar, llamar con insistencia, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Y la petición es cuando normalmente nosotros en nuestra oración nos llenamos de todas esas cosas que nosotros pasamos en el día o que estamos viviendo, y lo primero que queremos hacer es decirle al Señor, yo necesito esto. Pedimos cosas, ya sea para nosotros, para los demás, para nuestro entorno, para nuestra familia, y es lo que se encarga de pedir. Pero a veces, como decía Memo en un momento, no sé que si no sabía si estaba orando bien o cómo. A veces igual nosotros en nuestra oración no sabemos quizás cómo pedir las cosas al Señor, y nos ha pasado de que quizás nosotros estamos en constante reclamos con Dios, o que estamos pidiéndole algo y vemos que no se cumple en nuestra vida. Pongámonos a pensar si realmente le estamos pidiendo a Dios de forma correcta, ¿vea? Porque el Señor nunca nos va a dar algo que no sea un bien para nosotros. Y puede ser que nosotros le estemos pidiendo algo que quizás en este momento no sea lo adecuado en nuestra vida. Entonces, ponernos a pensar si realmente lo que estamos pidiéndole a Dios lo estamos haciendo de buena forma o en la forma correcta.
¿verdad? Y prácticamente en eso se desglosa. También nos habla de la petición de perdón. Y según el catecismo nos dice que es el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con Él, Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, lo recibimos de Él. Todo lo que nosotros pidamos, nos dice la palabra de Dios, el Señor nos lo va a dar y nos lo va a conceder. Y a mí siempre me dicen una cosa: pedí a manos llenas porque el Señor te va a dar a manos llenas. Amén. Yo quería reconfirmar eso que acabas de decir, Marce, con una cita que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 8, y dice: porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, Dios le abre. Palabra de Dios. Entonces, y prácticamente continúa la lectura acerca de quién le va a dar a su hijo una piedra si le pide un pan, o quién le va a dar una serpiente si le pide un pez. Entonces ahí nos aclara también que tenemos que pedir al Señor, pero también hay que saber pedir, porque uno basa su oración en pedir: Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. Y entonces se centraliza esa oración en solo en pedir, no se centraliza en lo demás, que es escuchar la voz de Dios en la oración, porque en la oración también escuchamos la voz del Señor. Y es bien importante poder escuchar su voz, no solo pedir, sino a callar nuestro corazón, callar nuestra alma, para poder escuchar al Señor, que Él nos quiere hablar, porque en la oración no solo es solo una comunicación de nosotros con nuestro Padre, no solo una comunicación de un solo lado, sino que es de ambos lados. Así es. Entonces nosotros hablamos con el Señor y el Señor habla con nosotros. Entonces es importante poder tener en cuenta eso. Yo quisiera que Memo me comentara las siguientes formas de oración para que lo podamos tener en cuenta. Primero continúa, disculpa que... Bueno, la siguiente tipo de oración es la oración de intercesión. Básicamente es una oración que todos nosotros en la comunidad hemos escuchado y que realmente son una de las más bonitas, ¿verdad? Porque tú te libras de pedir por ti y pedís por el de la paz. Como lo dice en el numeral 2634, dice que es capaz de salvar a cualquiera siempre que uno lo pida de corazón a Dios. Dice básicamente, si llega porque tenemos un Dios vivo, y un Dios vivo que cuida de nosotros, según este numeral. Y fíjense que realmente nosotros como jóvenes, normalmente en nuestros grupos de donde estamos los contactos de ya sea de Samuel, de Jerusalén, de David o de jóvenes, siempre a veces como servidores tenemos cargas, tenemos cosas que a nosotros nos afectan, y siempre constantemente estamos pidiendo oración. Vea, realmente cuando uno llega a la oración de intercesión, significa que él ya es un hijo de Dios, ya reconoce que él está para servir y no para que le sirvan. Así según el catecismo, porque realmente la oración de intercesión se llega cuando uno es humilde, porque cuando uno vive en una oración que solo es para uno, que solo es pedir y pedir, ya mi oración ya no se convierte en un diálogo, sino que se convierte en un mandato. Ahora, básicamente ese es el primer extracto de la oración. Yo quisiera comentar un poco acerca de esa oración, porque también en la comunidad siempre nos viene recordando que la oración de intercesión tiene poder. Y es también ahí donde nosotros demostramos nuestra humildad de nuestro corazón, porque ahí en intercesión el que ora no busca su propio interés, sino que busca el interés de los demás, hasta incluso en pedir por aquellas personas que nos han hecho algún mal. Entonces ahí demostramos ese amor. Bueno, imagínate que todavía la Iglesia Católica nos manda a pedir
o sea, hasta por las almas que están en el purgatorio. Así es. Y dicen que esa es una de las oraciones de intercesión que casi nadie hace. Por ejemplo, me gustaba porque los legionarios de Cristo cuando almuerzan, y, o sea, en cualquier momento de la comida, oran por los alimentos y después oran por las almas del purgatorio. Y son 3 veces, o sea, tú con las 3 veces que comen los 3 tiempos, los 3 veces, ¿vea? Realmente la oración de intercesión es muy grande, ¿vea? Y muy bonita. Y también como dejar a un lado a la intercesora por excelencia, que ha sido siempre la Virgen María, ¿verdad? Amén. Incluso lo podemos ver en las bodas de Caná, como todavía no había llegado la hora de que el Señor empezara a hacer sus milagros, pero fue por intercesión de su madre que Él lo hizo. Entonces, realmente sí, cada vez que nosotros también hagamos una oración de intercesión, se lo podemos decir a la Virgencita. De hecho, también, ahorita pensando en lo que decía Memo, de las almas del purgatorio, si ustedes no se han fijado en la misa también, hay un momento en el cual se piden por las almas del purgatorio, y es bien importante. Yo me acuerdo que fui a misa con un padre que hacía énfasis en ese momento y nos hacía una pausa para que nosotros pensáramos en aquellas personas que ya no están con nosotros, personas queridas por nosotros, pero que ya partieron a la presencia del Señor, y hasta en la misa, pues, o sea, la oración de intercesión tiene poder, pues, tiene poder. Qué interesante está el tema, pero hay que hacer un corte. Así que los invito a que puedan seguir profundizando y puedan seguir meditando acerca de los tipos de oración y cómo ustedes lo pueden poner en práctica. Y cuando regresemos del corte, vamos a continuar con los otros tipos de oración que existen para que los puedan aplicar en su vida diaria. Así que los invito a que no se desconecten de su programa Liturgia Viva aquí en radiosalvadordelmundo.com. Buenas noches, mis hermanos, y de nuevo aquí estamos con su programa Liturgia Viva, en el cual en este momento Memo nos va a contar acerca de los siguientes tipos de oración de los cuales estábamos hablando. Anteriormente estábamos hablando sobre la oración de intercesión, y como antes de irnos al corte, Luisito mencionaba sobre la importancia de la oración, sobre las almas del purgatorio. Y antes de mientras estábamos en el corte, estábamos hablando de que realmente la oración no tiene fronteras, o sea, no es limitada, sino que al contrario sobrepasa la barrera de la muerte. Y es un claro ejemplo cuando nosotros oramos por los hermanos que ya partieron a la presencia de Dios y que están en un momento en el purgatorio, ¿ve? Así que ¿qué más, verdad? Para cerrar en este bloque de la oración de intercesión, realmente es la más bonita, ¿verdad? Porque tú te desprendes de ti y vas a la par de tu hermano, ¿verdad? Ahora, y antes que nos comentaba acerca de la fiel intercesora, hay una fiel intercesora que... Sí, como Marce lo decía, y yo que quería hablar de ese corte, ya me lo estaba saltando. Marce hablaba sobre de que hay una intercesora por excelencia que es Mamita María, la madre de cada uno de nosotros, los cristianos. Y fíjense que yo hoy estaba leyendo la homilía del Papa Francisco y mencionaba que María es atenta, María está atenta a las necesidades de sus hijos. Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando se acaba el vino, María no viene y se acerca a cualquier persona, no se acerca a una persona X o a una amiga o a un apóstol, sino al contrario, se acerca a Jesús directamente. No en ningún momento le dice, hey, qué feo, nos invita a una boda y ni vino les alcanza, ¿verdad? No, al contrario, no se queja, no murmura, sino que al contrario va donde Jesús y le dice la necesidad. Ahora, ahí es cuando nosotros conocemos que siempre hay necesidad a nuestro alrededor. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes del hermano siempre de la par. Si tiene una sonrisa diferente, si quizás se ve estresado, se ve cansado, nosotros tenemos que tener unos ojos espirituales para ver las necesidades de los demás. Y ahora sí, nos saltamos a este tipo de oración que es la de acción de gracias. Y básicamente en la acción de gracias, según el Catecismo en el 2637, menciona que la acción de gracias se caracteriza la oración de la iglesia
un ejemplo claro que es la Eucaristía. Nosotros como católicos, la Eucaristía es la forma más grande de dar gracias por algo. Si nosotros, la comunidad, cumplía 30 años, ¿qué fue lo primero? No el aniversario, sino que fue la misa. Por ejemplo, cuando alguien quiere celebrar su matrimonio, es a base de una misa. Cuando alguien se confirma y quiere recibir el Espíritu Santo en la misión, es la misa. La primera comunión, una celebración grande, es una misa, ¿verdad? Es el primer encuentro con Jesús, Eucaristía. Y realmente la Eucaristía englosa todo lo que nosotros podemos hacer como la oración perfecta. Por ejemplo, el Padre en muchos momentos menciona: Señor, te entregamos este momento en acción gracias de ti, ¿verdad? Por ejemplo, realmente la última cena está la última cena, cuando el Señor les entrega el pan a cada uno y el vino, les dice en un momento, ¿verdad?, que esto háganlo en acción mía, o sea, en gracias a mí, ¿verdad? Realmente es bonito, pues, porque la oración de gracias es cuando ya tú recibís de Dios, ya sea cosas que tú le has pedido o bendiciones que han llegado a tu vida, y es la forma más sincera de decir: mi Señor, tú me escuchaste. Amén, vea. No hay nada más sincero que un corazón agradecido, fíjate. Y ser agradecido literalmente por todo. Gracias, mi Señor, porque incluso yo se lo daba con una persona. Gracias por mi enfermedad, porque a través de ella yo puedo glorificarte y glorificar y ser testimonio tuyo de tu amor. Entonces, da gracias a Dios en todo momento. Gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo techo, porque hay personas que quizás no son tan bendecidas como nosotros lo somos. Entonces, y no nos damos cuenta de esa bendición. Y a mí siempre me interesa bastante cuando la gente va a Madre Teresa por primera vez. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí la gente se da cuenta de la necesidad que hay del hermano. Y lo bendecidos que somos nosotros de tener las cosas que tenemos. Entonces, ser agradecido con Dios siempre y en todo momento por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él hace por nosotros. Básicamente es la oración de acción de gracias. Sí, y la verdad es que yo creo que en el día a día a nosotros a veces se nos olvida, de acuerdo, digamos, a los problemas que nos puedan estar pasando. Hemos tenido un día malo, tenemos problemas en la casa, en el trabajo, en los estudios, que no sabemos cómo vamos a hacer, que no nos alcanza el dinero, y lo último que pensamos es: gracias, Señor, ¿verdad? Pero realmente te das cuenta que de verdad Dios tiene el control de las cosas, y que como hijo suyo Él jamás va a permitir que nada te falte. Pero a veces como el ruido del mundo que te ataca te hace como perder esa mirada, pero realmente al final siempre te das cuenta que Dios ha estado ahí. Y de verdad es súper importante siempre tener un corazón agradecido con Dios. Gloria a Dios. Así que eso es básicamente la oración de acción de gracias. Y pasamos a la última forma de oración, que es la oración de la alabanza. Y quiero que Luis nos ayude y nos explique acerca de qué es y qué implica y qué conlleva esa oración. Sí, mira, en la oración de la alabanza, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2639, dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da la gloria no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y eso es la alabanza. La oración de alabanza es realmente cantarle a Él, alabarle a Él, no por lo que Él hace. Por eso nosotros le damos gracias. Hablábamos de la oración de acción de gracias, por lo que Él hizo, por cosas que Él hizo, que nos dio, que nos libró. Pero la oración de la alabanza va más allá, y es reconocer que Dios es Dios, que Él es grande, que Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Es exaltar sus cualidades, lo que caracteriza a Dios, y esto nos lleva a tener un corazón realmente más en sintonía con Dios, poder conocerlo de mejor manera. Nos hace también tener un corazón más humilde, porque estamos reconociendo
a un Dios grande en nuestra vida. Es bien curioso también lo que dice el catecismo, que el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu cuando nosotros alabamos a Dios. Hay una parte de la misa que es el Santo, donde el Padre dice que con el coro de ángeles en el cielo todos nos unimos para alabar a Dios. Entonces realmente somos criaturas creadas por Dios para alabarlo. O sea, los ángeles, los santos, todos. Entonces es una oración que conlleva a estar directamente en la presencia de Dios, porque nos hace verlo a Él cara a cara. Entonces básicamente esta es la oración de alabanza, en donde también nosotros podemos, es una forma de dar gracias también. Todo aquello que brota del Espíritu produce alabanza. Yo quisiera compartirles una cita que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 18c en adelante, y dice: al contrario, llénense del Espíritu y reciten en sus reuniones salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor de todo corazón y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, así como decía Luis, que tenemos que alabar a ese Dios vivo, a ese Dios que con el cual nosotros te podemos demostrar esa fe que Él nos ha dado para poder ser agradecidos en todo momento. Y tenemos que también aprender a orar y enseñar a los demás, ser discípulos y ser testimonios vivos del amor de Dios, así como nosotros lo fueron personas que nos enseñaron a cómo orar, y también poder enseñar a las demás personas a cómo poder orar. Así que yo quisiera, antes de cerrar, que cada uno de ustedes me pudiera dar una breve conclusión acerca de lo que han aprendido en esta noche acerca de la oración y lo que conlleva. Luis. A mí me pareció súper curioso, porque yo siempre dejo de lado aquella enseñanza que nos deja María, y lo que decía Memo y Marce ha quedado en mi corazón grabado. María se dirigió directamente a Jesús a poderle pedir, a poder hablar con Él antes de cualquier persona. Entonces realmente es lo que llevo en mi corazón, de poderme realmente acercar a Jesús en la necesidad, para poder, antes de cualquier otra persona. Marce. No, igual lo que decía Memo para mí es como revelador, porque que la oración traspasa y que no tiene límite, que puede llegar hasta después de la muerte. Para mí eso es súper importante, porque creemos de que eso es solo para los vivos, y realmente Dios es tan grande y tan misericordioso de que nos ha dejado incluso esta herramienta para poder pedir por las personas que ya no están, ¿vea? Y que sea una forma de que nosotros intercedamos por esas personas para que se puedan llegar, o sea, que puedan ir más rápido a la presencia del Señor. Memo, breve. Fíjate que en una frase te lo puedo enfrascar y dice: lo que no se encontraba en mi plan se encontraba en el plan de Dios. Realmente cuando yo oro y voy a encontrar la revelación de Dios, cuando yo oro voy a encontrar el verdadero sentido a mi vida. Por ejemplo, lo decía Santo Tomás de Aquino: 3 cosas necesita el hombre para su salvación: saber en qué creer, saber a qué aspira y saber qué debe de hacer. Y solo eso lo vamos a encontrar en la oración. Amén. Yo no te puedo decir a qué aspiras, o sea, quizás sí, vea, te puedo decir, mira, tú aspiras a grandes cosas, vea, pero el único que te va a decir detalladamente a qué es Dios, vea. Creo que quizás con esas 2 frases de 2 santos te podría encerrar, vea, el poder de la oración. Y pudiéramos seguir hablando del poder de la oración Toda la noche. pero ha llegado el momento de cerrar este programa. Yo quisiera hacerlo de la mejor manera, y es entregándoselo al Señor con una pequeña oración. Así que los invito a que me acompañen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre, gracias, Señor, por venir esta noche a hablarnos y revelarnos este misterio que tú nos has dejado.
de la oración, esta comunicación directa contigo, en la cual yo, en cualquier lugar en el cual yo pueda estar, yo puedo comunicarme contigo, mi Dios. Puedo clamar a ti y pedir, interceder, alabarte, adorarte, y que me puedas bendecir, mi Dios. Yo quiero ser más como tú. Quiero amarte, mi Dios. Quiero conocerte día con día, para yo poder ser un reflejo vivo de tu amor. Y cuando la gente me vea, cuando yo hable, puedan verme, puedan verte a ti, mi Dios, reflejado en mí. Y puede ser ese fuego, esa llama que nunca se apaga, ese fuego de tu amor. Gracias, mi Dios. Ven a darme esa sed de ti, para día con día buscarte en oración, poder reconfortarme en ti y que tú seas mi refugio y mi salvación. Bendito y alabado seas, mi Dios. Quédate con nosotros. Amén y amén. 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 Así que ese ha sido este programa, esa pequeña introducción acerca de la oración. Los invito a que, gracias mis hermanos, antes que nada, por haber atendido ese llamado del Señor. Y los invito a que no se pierdan esa serie de programas, ya que próximamente en los próximos programas estaremos ahondando un poco más acerca de la oración cristiana y todo lo que conlleva. Así que gracias por haber estado sintonizados en este programa. Los invito a que no se pierdan este programa todos los miércoles a las 9 de la noche, para que así puedan siempre conocer más acerca de este ministerio de liturgia de nuestra amada comunidad católica El Salvador del Mundo. Así que quédense conectados a radiosalvadordelmundo.com y que el Señor me los bendiga. Bendiciones.